Doctora Shirley. Bueno, pues bienvenidos todas y todos a esta charla del programa de formación continua de la Corporación Intermediar para Conciliadores en Equidad. Hoy es una fecha divina para una capacitación, 30 de diciembre del año 2025, un día antes de que se termine el 2025. Y bueno, realmente no debería sorprendernos tener una capacitación un 30 de diciembre. Y lo digo ¿por qué? Porque la justicia no debe parar. Y porque ustedes y nosotros hacemos parte de esa justicia que no para. Porque nosotros no podemos hacer lo que hace la Honorable Corte Constitucional, que dice muy terrible lo de la emergencia económica, pero nos estamos en vacaciones. Cuando regresemos de vacaciones, nosotros tomaremos una decisión sobre el tema. Pues no. Nosotros no tenemos los beneficios de la Corte Constitucional, de los honorables magistrados de la Corte Constitucional, razón por la cual ustedes y yo, que somos simples mortales y simples particulares, nosotros sí tenemos una obligación con el país y es la de servir a nuestro país cualquier día del año, sea 30, 31 de diciembre, sea festivo, sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Así que no queríamos cerrar el 2025 sin reunirnos con ustedes para dos cosas. Para hablar de un tema que últimamente hemos recibido consultas sobre el tema de cuota alimentaria, pero que quiero darle otro enfoque, un enfoque acerca de preguntas que no son tan habituales en el tema de la cuota alimentaria. Y para cerrar, hoy reunida la Junta Directiva de la Corporación Intermediar con la doctora Shirley Kuhlman, que es su directora, pues quisimos el día de hoy y antes de que terminara el año, darle una buena noticia a todos los conciliadores en equidad que nos van a acompañar el día de hoy y darles un regalo de cierre de año. En ese orden de ideas, entonces voy a entrar en materia hablando unos minutos acerca del tema de la cuota alimentaria. Para hablar del tema de la cuota alimentaria, primero tenemos que hablar de quiénes reciben alimentos hoy en Colombia o quiénes tendrían derecho a recibir alimentos en Colombia y qué es la cuota alimentaria. Y voy a dejar claro el concepto de qué es la cuota alimentaria porque este concepto les puede ayudar a ustedes a resolver temas dentro de una audiencia de cuota alimentaria. Y es que la cuota alimentaria es todo aquello que requiere una persona, ojo, no un menor de edad. Y ya les voy a decir por qué no solamente podemos hablar de los menores de edad cuando hablamos de cuota alimentaria. Entonces, cuando hablamos de cuota alimentaria, es todo aquello que requiere una persona para vivir dignamente. Ahora, tengamos cuidado a esto, porque de pronto alguno de los conciliadores o conciliadores estará pensando, César, pero con esa definición yo requiero ir por lo menos una vez a la semana al casino. Entonces, yo necesito pedirle plata a mis hijos para ir y gastármela en el casino los viernes con un whiskycito en las rocas. Pues no. Esto no podría ser incluido dentro del concepto de la cuota alimentaria porque he dicho que es todo lo que requiere una persona para vivir en condiciones dignas. Y pues está claro que una persona para vivir en condiciones dignas no requiere ir a un casino, no requiere ir a un gimnasio, no requiere ir a un club, no requiere ir de vacaciones al Hotel Hilton en Cartagena, sino que estamos hablando de esos mínimos que requiere una persona para vivir dignamente. Ahora, cuando decimos que es todo aquello que requiere una persona para vivir en condiciones dignas,
¿cuáles serían los elementos que compondrían una cuota alimentaria? Para vivir en condiciones dignas, una persona requiere un techo. Ojo, estoy hablando de una persona, no un menor de edad. Y ya más adelante les voy a decir por qué hablo de una persona. Una persona para vivir en condiciones dignas requiere un techo, requiere unos servicios públicos, agua, luz, gas. Incluso hoy día podríamos decir que el Internet hace parte de los servicios que se requieren para vivir dignamente, porque el Internet es acceso a la información. Una persona requiere mercado, requiere la papita para el caldo, requiere la arepa, requiere los huevos, requiere la carne. Cuatro, requiere salud, que está tan difícil hoy acceder a la salud en Colombia por la falta de medicamentos. Requiere educación. En este tema, en este quinto elemento de la educación, sí podríamos hacer una diferencia entre los menores de edad y los adultos mayores, porque quizás un adulto mayor no necesariamente requiera educación. Seis, requiere recreación. Adultos mayores y menores de edad requerimos recreación. Usted requiere ir a un cine, requiere ir a comerse alguito, un perro caliente, así sea en la calle. Requiere actividad para recrearse. Siete, una persona requiere vestuario. Uno no puede salir a la calle en peloto. Uno tiene que colocarse una camisa, un pantalón. Y hay que dejar claro algo. El vestuario que requiere la persona en Bogotá no es el vestuario que requiere la persona en Cartagena. Y ocho, el octavo elemento, un elemento casi desconocido por los conciliadores. Una persona para vivir en condiciones dignas requiere afecto. Ojo con eso, porque el afecto es un elemento integrante de la cuota alimentaria. ¿Y qué es el afecto? Es el beso, el abrazo, la caricia, es la llamada, el acompañamiento. Eso es afecto. Todos requerimos afecto. Todos tenemos esa necesidad de reconocimiento. Tenemos esa necesidad de afecto, de cariño. Ahora bien, yo aquí suelo decir a los papás que acuden a estas charlas que la mano que golpea no puede ser la mano que acaricia. Tengamos claro con eso. A los hijos se les puede reprender, pero sin causarles daño. Entonces, ocho elementos componen la cuota alimentaria, incluyendo el afecto. Pero hay otra pregunta que hace la gente muy a menudo, los conciliadores que me llaman. La primera pregunta es: ¿qué es la cuota? Y dijimos que es todo lo que requiere una persona para vivir en condiciones dignas. Dijimos, ¿qué requiere una persona para vivir en condiciones dignas? Ocho cosas. Las recuerdo. Quien no haya alcanzado a tomar nota: techo, servicios públicos, mercado, salud, educación, recreación, vestuario y afecto. ¿A quién se le debe esta cuota de alimentos? Y aquí vamos a romper paradigmas. ¿Por qué quiero romper paradigmas? Porque cada vez me hacen más preguntas acerca de cuota alimentaria para adultos mayores. Queridos compañeros, los únicos que tienen derecho a cuota alimentaria no son los menores de edad. Les voy a dar un listado de quienes tienen derecho a cuota alimentaria según el artículo 411 del Código Civil. Tiene derecho a cuota alimentaria el cónyuge o compañero permanente. ¿Por qué razón un cónyuge o un compañero permanente tiene derecho a cuota? Porque si tiene dependencia económica de su esposo o esposa, tiene derecho a cuota alimentaria. Pero no estoy hablando del sugar daddy o la sugar mommy.
Es decir, no estoy hablando del peladito de 25 años que se levanta a la señora de 57 años para que lo mantenga. Eso no es cuota alimentaria, eso es otra cosa. Pero aquí, esa compañera permanente que se dedica al hogar, a preparar los alimentos, a lavar, a planchar, a hacer el aseo, o ese compañero permanente que hace esas labores, porque hoy también hay hombres que hacen esas labores, pues tienen derecho a cuota alimentaria, porque dependen económicamente de su compañero o compañera permanente o de su esposa o esposo. Segundo, tienen derecho a cuota alimentaria los hijos, pero hoy día hay que tener en cuenta que hay varias clases de hijos según la ley. Miren las clases de hijos que tenemos hoy según la ley colombiana. Tenemos hijos matrimoniales. ¿Quiénes son los matrimoniales? Los que nacen dentro del matrimonio. Hijos extramatrimoniales. ¿Quiénes son los extramatrimoniales? Los que nacen por fuera del matrimonio. Ojo, ya no podemos hoy hablar de bastardos, porque si fuera así yo sería uno de ellos. Yo nací fuera del matrimonio. Eso ya no tiene por qué generarle vergüenza a nadie. Si uno nace por fuera o por dentro del matrimonio, eso para la ley hoy ya no es importante. Y para la sociedad tampoco debería serlo. Tres, hijos adoptivos. ¿Quiénes son los adoptivos? Los que se adoptan. Y cuatro, una modalidad de hijos que quizás muchos de ustedes conciliadores desconocían. Los hijos de crianza. ¿Quién es el hijo de crianza? Es ese hijo o hija que fue criado por usted sin ser su hijo de sangre. Resulta que usted se consiguió una compañera permanente y usted la conoció y ella tenía una hija de 4 añitos. Usted se fue a vivir con ella, la niña lo empezó a ver como papá, le empezó a decir papá, usted empezó a ayudarle a ella con sus útiles escolares, con su matrícula, te una relación afectiva. Pues bien, ¿qué dice la ley? Que es su hija. Y como es su hija, hay obligación alimentaria. Tres, tienen derecho a cuota de alimentos los ascendientes. ¿Y quiénes son los ascendientes? Los padres naturales, los padres adoptivos o los padres de crianza. Quiere decir que si usted crió a esa niña de 4 años como si fuera su hija y usted la reconoció como su hija de crianza, quiere decir que el día de mañana, si usted está en la inmunda, esa hija de crianza tiene que darle cuota alimentaria. Ese hijo adoptivo tiene que darle cuota alimentaria. Claro, es que cuando se adopta un hijo o cuando se asume una paternidad de crianza, ese hijo adquiere derechos, pero también adquiere obligaciones respecto de su padre o madre de crianza o padre o madre adoptivo. ¿Quién más tiene derecho a cuota? Cuatro. Hemos dicho el cónyuge o compañero permanente, los hijos en cualquiera de sus clases, los padres en cualquiera de sus clases, los hermanos tienen derecho a cuota alimentaria. Si un hermano suyo depende económicamente de usted, tiene derecho a cuota. Quinto, el cónyuge divorciado o separado sin su culpa a cargo del cónyuge culpable. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, señores, si usted se fue de la casa, su esposa era ama de casa y usted cambió a su esposa de 50 por dos de 25, pilas. Su esposa, la de 50, tiene derecho a cuota alimentaria. ¿Por qué? Por irresponsable, por haberla dejado botada y por haberla cambiado por dos de 25. Seis. Ojo a esto, que estos son temas que no hemos hablado en anteriores oportunidades. Tiene derecho a cuota alimentaria el que hizo una donación cuantiosa. ¿Qué quiere decir eso? De pronto alguien le hizo a usted una donación
cuantiosa. Le donó, por ejemplo, un inmueble y esa persona cae en desgracia, tiene derecho de que le pague cuota alimentaria a esa persona a la que le hizo la donación. Y ocho, tiene derecho a cuota el cónyuge que por ocasión del divorcio, bajo la causal 10, que creo que es la causal de violencia, carezca de medios para la subsistencia, siempre y cuando ese cónyuge no contraiga un nuevo matrimonio. Yo les quiero decir algo. Dejen de pensar que la cuota alimentaria es solamente para los hijos. Y aquí nos falta una persona más que tiene derecho a cuota alimentaria. Me refiero a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a cuota alimentaria. Cuando hablamos de la causal 10 del divorcio, no estamos hablando de una causal de violencia, estamos hablando de una causal que nació con la ley 2442 del 2024, que es la voluntad de los cónyuges. Así que la simple voluntad de los cónyuges haría que se genere cuota alimentaria si uno de ellos carece de medios económicos. En ese orden de ideas, he citado 5, 6, 7, 8 personas que tienen derecho a cuota alimentaria. Ahora bien, la cuota alimentaria tiene una clasificación. Podemos hablar de los alimentos para los menores y de los alimentos para los mayores. Es decir, respecto al tipo de personas que tienen derecho a cuota alimentaria, diríamos alimentos para menores de 0 a 18 años. Alimentos para mayores de 18 años en adelante. ¿Quiénes entran ahí? Las personas, no solamente los mayores de edad con capacidades mentales plenas, sino también las personas con discapacidad, cualquiera sea su condición discapacitante, siempre y cuando esta discapacidad lo limite para trabajar. Ahora, hay otra clasificación. O sea, podemos clasificar los alimentos respecto a la edad de las personas entre alimentos para menores y para mayores, pero también podemos clasificar los alimentos en alimentos necesarios y alimentos congruos. Congruos. ¿Qué quiere decir necesarios? Los alimentos necesarios son aquellos alimentos que requiere una persona para subsistir. Así que esos 8 componentes que les di de la cuota alimentaria hacen parte de estos alimentos necesarios. Se requieren para subsistir. Usted requiere un techo para subsistir. Claro, usted podría dormir en la calle, como lo hacen algunos habitantes de calle. Usted podría vivir debajo de un puente, pero no podría vivir en condiciones dignas. Y aquí quiero hacer una reflexión respecto al habitante de calle. Yo desde hace un buen tiempo tenía un ministerio con mi esposa de salir a las calles a repartir agua panela con pan y fue una experiencia, digamos que supremamente enriquecedora. No para ellos, para mí. Para mí fue una experiencia más enriquecedora que para quienes recibieron ese alimento. Y lo dejamos de hacer porque un buen día vimos un documental donde decía que uno no le debería dar nada a la gente en la calle, que porque estaba como financiando algunas situaciones ilícitas. Hoy en día considero que uno debe dar sin ponerse a pensar qué va a pasar con eso que usted da. O sea, si usted le da el diezmo al pastor y el pastor se roba la plata, eso no es su problema. Eso es problema del pastor y él tendrá que rendir cuentas por esa plata. Si usted le da una guapanela a alguien en la calle y un pan,
y esa persona no le da un uso correcto, ese no es su problema, es problema de él. En alguna oportunidad regalé a alguien una leche en polvo en la calle y alguien se me acercó y me dijo que no regalara leche en polvo, que porque eso lo cambiaban por bareto o por bazuco. Eso no es mi problema, es problema de quien lo hace. Y los otros son los alimentos congruos. Esos alimentos son aquellos alimentos que permiten a las personas vivir según su condición social. Y aquí hay que hacer una reflexión. Si usted vive en el estrato 6, su hijo o hija o papá debería vivir en condiciones del estrato 6. Si usted vive en el estrato 1, su hijo pues debería vivir en las condiciones en las que usted vive. Así que no podríamos pedirle a una persona que vive en el estrato 1 que pague una cuota alimentaria por alimentos congruos para que su hijo viva en condiciones de estrato 6. Entonces, recuerden la clasificación: alimentos para menores de edad y para mayores de edad, y alimentos necesarios y alimentos congruos. Hablemos ahora de la cuota de alimentos. De esto he hablado infinidad de oportunidades, pero no sobra recalcar. Pero hoy voy a hablar más desde la ley, porque sigo hablando de este tema y al parecer hay gente que no me la cree. Voy a leer lo que dice el artículo 24 de la ley 1098 del 2006. ¿Cuál es la ley 1098 de la ley 2006? Perdón, ¿cuál es la ley 1098 de 2006? El Código de la Infancia y la Adolescencia. Yo no sé de dónde sacan algunos funcionarios públicos y algunos conciliadores y algunas personas que dicen que o creen que la ley nos señala el valor que uno debe asignar por cuota alimentaria, o que la ley en alguna parte dice que los alimentos son 50-50, que el papá paga el 50 y la mamá el 50. Mentira. La ley por ninguna parte señala cuánto debe pagar un padre o una madre de cuota alimentaria, ni en qué porcentaje se debe distribuir. ¿Qué dice la ley? Artículo 24, ley 1098 del 2006. Dice lo siguiente, abro comillas: los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico. O dice que tienen derecho a los alimentos, haciendo alusión a la comida, pero adicionalmente dice y demás medios. ¿Cuáles son esos otros medios? El techo, los servicios públicos, la educación, la recreación. Dice y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Entonces revisemos. ¿Qué medio necesita un niño para un desarrollo físico? Necesita un techo y una cama para descansar. Para un desarrollo psicológico, necesita unos padres mentalmente sanos. Ya tuvimos aquí una experiencia, o aquí no, en el Centro de Conciliación Solucionar de la Corporación Intermedial, se tuvo una experiencia hace unos años donde una mamá solicitó una audiencia de conciliación por solicitud de su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo le dijo a los papás: ustedes me tienen cansados, ustedes me tienen cansado porque yo soy el intermediario entre ustedes dos. Háblense ustedes los dos y no me metan en sus problemas. Y tocó hacer una audiencia de conciliación porque psicológicamente estaban afectando a ese menor. ¿Qué se requiere para el desarrollo espiritual? Ojo, dice desarrollo espiritual no religioso. Quiero dejar claro que este país es muy religioso, pero poco espiritual. La espiritualidad no es rezar todo el día, ni hacer el rosario. La espiritualidad es mucho más que eso. La espiritualidad comprende esa esfera en la cual el individuo siente una relación
con su creador, si es que cree en un creador, o con otro tipo de situaciones. Hay algunas personas que hablan de la energía. En el caso particular, yo creo en Dios y mi desarrollo espiritual depende de mi relación con Dios. Ahora, habría que ver qué tipo de espiritualidad es la que usted maneja. Desarrollo moral, cultural y social de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Ojo a este elemento. Dice que la cuota alimentaria va de acuerdo con la capacidad económica del alimentante, lo cual quiere indicar que quien gana más deberá pagar más y quien gana menos, menos. Pero yo no puedo, a rajatabla, si yo soy un comisario de familia, decirle a un señor que gana el mínimo que su cuota alimentaria es de 700.000 pesos. Porque aquí hay otro concepto que se confunde, incluso por funcionarios públicos. Y es que una cosa es que la norma señale que se puede embargar hasta el 50% del salario, pero eso es distinto a creer y a pensar que la cuota alimentaria tiene que ir hasta el 50% del salario. A reglón seguido, el artículo 24 de la ley 1098 señala, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción. Allí están todos los elementos que señalé hace un momento. Y en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Pero termina el artículo señalando, los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. Ojo, conciliadores, cuando va una mamá en estado de embarazo, tiene derecho a los alimentos, así no se haya comprobado quién es el padre. Pero dice la ley que este niño debe ser protegido desde dentro del vientre de la mamá. Así que ese presunto padre, así no haya reconocido a ese presunto hijo, este presunto padre tiene la obligación de proporcionar a esa madre embarazada los gastos del embarazo y del parto. ¿Y cuáles son estos gastos del embarazo? Pues que a esa mamá le mandan vitaminas, que a esa mamá le mandan alimentación especial, que esa mamá tiene controles médicos, que esa mamá necesita exámenes, necesita que le tomen, iba a decir radiografías, pero no son radiografías, son ecografías. En ese orden de ideas, es importante que ustedes sepan que esa madre en estado de embarazo tiene también derecho a cuota alimentaria. ¿Cómo se fija la cuota de alimentos en favor de las personas? Hay dos componentes. Para fijar la cuota alimentaria, se tiene que tener en cuenta los gastos de la persona que requiere los alimentos y el presupuesto o la capacidad, es decir, la capacidad económica del alimentante, que es el que va a suministrar alimentos, y el presupuesto de gastos que requiere, de gastos de subsistencia que requiere la persona a la que se le va a fijar la cuota alimentaria. ¿Cómo se puede fijar la cuota alimentaria? ¿Ante qué autoridades? Autoridad número uno, conciliadores en equidad y conciliadores en derecho. A pesar de que la ley 2220 del 2022 no señale que ustedes hacen parte de los funcionarios a donde se puede conciliar en familia, hay que dejar claro, por favor, tengan muy presente artículo séptimo de la ley 2220 del 2022. ¿Por qué hay que tener presente el artículo?
porque el artículo 2220 dice que los conciliadores podrán conciliar asuntos conciliables, desistibles y transigibles, y la cuota alimentaria es un asunto conciliable, razón por la cual conciliadores en equidad la pueden conciliar. En el mismo sentido, eh, la cuota alimentaria no solamente se puede conciliar ante conciliadores en equidad o en derecho, se puede conciliar ante comisarios de familia, se puede conciliar ante defensores de familia, se puede conciliar ante jueces de la República, así que se puede conciliar ante particulares como ustedes y como yo o ante operadores de justicia. Ahora bien, tengamos en cuenta que dependiendo de cada situación deberíamos determinar a quién acudir. Cuando a mí me dicen, yo necesito que le fijen a mi hijo una cuota alimentaria, así sea provisional, yo le digo, váyase directo para comisario de familia. Porque en la comisaría de familia hay una situación bien importante. Y es que si las partes no concilian, el comisario de familia puede decir, venga, fijo como cuota provisional de alimentos la suma de tanto. ¿Y por qué es tan importante esa fijación provisional de los alimentos? Porque es que ese niño, niña, adolescente o adulto mayor tienen la mala costumbre suya y mía. Desayunan, almuerzan y comen. Razón por la cual, queridos colegas conciliadores, por eso les digo colegas, porque yo también soy conciliador. Queridos colegas conciliadores, la cuota alimentaria no da espera. Como usted no puede tomar decisiones como conciliador en equidad y como usted no la puede fijar provisionalmente, cuando usted no la pueda conciliar, remita el caso a comisaría de familia para que allá, quizás a la vuelta de 2, 3, 4, 5, 6 meses, ese comisario fije una cuota provisional de alimentos. Igualmente, como estamos hablando de cuota alimentaria, será el caso hablar de cuál es el monto de la cuota alimentaria. Esto es un paradigma que opera en la sociedad. No sé, querido amigo o amiga conciliadora en equidad, si alguna vez usted ha tenido una parte que diga lo siguiente. Doctor, por favor, dígame cuánto dice la ley que yo debo pagar porque yo voy a pagar lo que diga la ley. Y a mí me da risa cuando la gente me dice eso. Y me da risa por una razón, porque la ley no dice nada. La ley no dice de cuánta plata tiene que pagar. Así que a usted le toca hacer las cuentas. Y para hacer las cuentas, me gustaría utilizar el tablero. ¿Y por qué yo voy a utilizar el tablero? Porque ayer vino aquí una señora a una audiencia de conciliación en la que yo la representaba como abogado. Y yo le dije, bueno, su merced, ¿cuál es la cuota alimentaria de su hijo? Por cada uno de los acápites. Entonces yo le dije, ¿cuánto gasta usted de arriendo? Dijo, yo pago de arriendo 2 millones. Le dije, ¿y de mercado? 1 millón. De alimentos, 1 millón. Y de servicios públicos, 500.000. Ok. Y cuénteme una cosita. Según esos datos que usted me dio, entonces, ¿cuánto es la cuota alimentaria de su hijo? De doctor, sencillo. 2 más 1 más 500.000, 3.500. Pero ella no esperaba que yo hiciera la siguiente pregunta. ¿Y quiénes viven en su casa? Ah, no, en mi casa vive mi mamá, mi hermano y mi hija. Y yo, 4. Ok, señora, la cuota alimentaria por estos tres conceptos para su hija no vale 3.500. Divida los 3.500 en 4 y entonces al dividir los 3.500 en 4 podemos concluir
que la cuota alimentaria de su hija sondea los 800.000 pesos. 4 por 8, 32, 850.000 serían 3.400. Entonces, 800, como 855.000 pesos. 3.500.000 dividido entre 4 más o menos, o algo más de 850.000 pesos. En ese orden de ideas, cuando calculamos temas como arriendo, servicios públicos y mercado, tenemos que dividir entre el número de integrantes de la casa. De otra parte, hablemos ahora de la capacidad económica del alimentante. Cuando hablamos de la capacidad económica del alimentante, tenemos que saber, bueno, no solamente cuáles son sus ingresos, porque algunos dicen, ¿usted cuánto gana? Ah, yo gano 4 millones. Ah, bueno, usted podría dar una cuota de 1 millón de pesos. Espere un momentico, señor conciliador. Claro, él gana 4 millones, pero tiene un crédito de libranza de 1 millón, ya vamos en 3. Tiene descuentos de su salario por seguridad social de 500.000 pesos, vamos en 3.500. Tiene que pasarle una cuota al otro hijo que nació por fuera del matrimonio, otros 500. Vamos ya en 3. Y así, entonces tenemos que mirar no solamente cuáles son los ingresos, sino también cuáles son sus gastos. Ah, pero como estamos en un país de los irresponsables, casi siempre dicen, no, doctor, yo no me gano ni el mínimo. Pues cuando la gente dice que no se gana ni el mínimo, la ley faculta a que la cuota alimentaria se calcule según el salario mínimo. A continuación, quiero decirles algo que me preguntaron en días pasados. César, es que el papá manifiesta que no gana salario, que no recibe recursos y que por eso no da cuota alimentaria. Pues bien, vinculen a la audiencia a los abuelos del menor. Queridos conciliadores en equidad, recuerden que según la ley 2220 del 2022, ustedes pueden citar a personas que no hayan sido incluidas dentro de la solicitud de conciliación, siempre y cuando estas personas tengan alguna relación con el conflicto o con su solución. Razón por la cual, si bien es cierto, el conflicto no es de los abuelos sí pueden ser parte de la solución cuando su hijo no tiene la capacidad económica para pagar la cuota alimentaria. La sentencia de tutela STC 13837 del 8 de septiembre del 2017, con ponencia del magistrado Álvaro Fernando García, dijo lo siguiente, que en casos excepcionales, los abuelos también tienen la obligación de pagar cuota alimentaria en favor de sus nietos. Así que como dijo el payaso, ojo pelado bebé, si usted se le presenta a un individuo de estos que se presenta como la pobre viejecita sin nadita que comer, usted, señor conciliador en equidad, tiene la facultad de decir, ok, como usted manifiesta que no tiene plata para pagar cuota alimentaria, voy a vincular a este trámite a sus papás, así que voy a citar a los abuelos del menor porque ellos también tienen la posibilidad de darle alimentos a su nieto o a su nieta. Para ir cerrando nuestra charla, ¿y hasta cuándo se deben pagar los alimentos? En el caso de los hijos menores de edad, hasta los 18 años. Pero si estos hijos, atención a lo que voy a decir, van a cursar una carrera universitaria y con ocasión de sus estudios
no pueden trabajar, podrían pagarle sus padres cuota alimentaria hasta que termine la carrera o hasta la edad de 25 años. Pero dejemos claro lo siguiente. Se trata de carrera universitaria que impida trabajar. Razón por la cual un estudiante que estudie en la noche, su carrera profesional no le impide trabajar. Puede estudiar en la noche y trabajar en el día. Ahora, aquel estudiante que estudia de manera virtual 2 veces a la semana puede trabajar. Así que esa cuota alimentaria para ese hijo mayor de 18 años es muy especial. Es para el hijo que con ocasión de sus estudios no puede trabajar. Ahora, respecto de los adultos mayores, ¿hasta cuándo tienen derecho a la cuota alimentaria? ¿Hasta que se mueran? ¿O hasta el momento en que demuestren contar con recursos para poder subsistir? ¿Hasta cuándo se debe pagar cuota alimentaria a la cónyuge o compañera permanente o compañero permanente que dependía económica de su pareja? Hasta que demuestre que ha cesado la dependencia económica. ¿Hasta cuándo se le debe pagar cuota alimentaria a una persona con discapacidad? Hasta que cambie su condición de discapacidad o su discapacidad, porque ya recibí un regaño en días pasados por hablar de condición de discapacidad, porque claramente la discapacidad no es una condición. Así que terminemos diciendo hasta cuándo se le debe pagar cuota alimentaria a la esposa que no fue la generadora del divorcio, hasta que esta esposa tenga las condiciones para no seguir dependiendo económicamente de su compañero. Quiero decirles, amigos y amigas, que en el 2026 tenemos un reto. Tenemos el reto de ayudar a más personas que tienen situación difícil alimentaria para que tengan acceso a la cuota alimentaria. Hay unas garantías que tienen estas personas, y es que la garantía que hoy día tienen estas personas que no reciben cuota alimentaria es el registro en el REDAM. ¿Qué es el REDAM? Es el registro de deudores alimentarios morosos. Si a usted, a su hijo, no le pagan cuota alimentaria, usted es esposa y no le pagan la cuota alimentaria, y esa cuota fue pactada en acta de conciliación o esa cuota aparece en una sentencia judicial, póngase las pilas y haga el registro en el REDAM, porque eso es la muerte civil para una persona. Quien aparezca registrado en el REDAM no puede sacar créditos bancarios, no puede vender propiedades, no puede salir del país, no puede tomar decisiones respecto a la salida del país de su hijo, no puede posesionarse en cargos públicos y toda una variedad de cosas a las que se ve abocado. Adicionalmente, recuerden que existe el proceso ejecutivo de alimentos. Queridos conciliadores en equidad, recuerden que quien les habla tiene firma de abogados. Nosotros tenemos la posibilidad de iniciar esos procesos ejecutivos de alimentos. Tenemos la posibilidad de representar a esas personas en esos procesos ejecutivos de alimentos. Finalmente, y en estos 10 minutos que me quedan, para no quitarles más tiempo, porque sé que ustedes tienen compromisos muy importantes. Sé que tienen que terminarse de comer los buñuelos y las notillas que todavía están por ahí guardadas en la nevera. Sé que tienen el compromiso de compartir con sus familias un día antes de que termine el año. Sé que tienen que empezar a hacer las llamaditas desde hoy. Sé que desde hoy tienen que empezar a mandar esos mensajes de fin de año. Por esa razón voy a ser muy respetuoso de su tiempo. Y quiero hacer un cambio en, en una situación que había hablado con la doctora Cherlik
hace un momento y que la va a sorprender incluso a ella porque esto no estaba dentro del libreto. Nosotros teníamos pensado con la doctora Shirley hacer un quiz el día de hoy y que las personas que contestaran ese quiz y si esas personas habían venido a nuestras últimas capacitaciones de octubre, noviembre y diciembre, que íbamos a regalar 10 medias becas para que hagan el diplomado de conciliación en derecho. Eso era lo que teníamos acordado con la doctora Shirley. ¿Sí o no, Shirley? Sí, Así doctor, era, es ¿cierto? correcto. Y aquí ya está el quiz listo por si se mantiene. Ok. No, pero cuando inicié la charla y empecé a ver 20, 21, 25, 30, yo dije, no voy a cerrar el año de pelea con los que no les dimos el regalo. Entonces, tomé una decisión mientras estaba dando la charla, y es que yo no quiero cerrar el año con algunos amigos míos y amigas conciliadores en equidad peleados conmigo por este tema. Así que tomé una decisión, doctora Shirley, y es que este regalo que vamos a hacer se lo vamos a dar a todos los conciliadores en equidad que están hoy aquí conectados a esta charla. Doctora Shirley, dígame por favor cuáles son las tarifas. Y si usted no las tiene a la mano, llame a la doctora Laura Romero porque quiero que se vea efectivamente cuál es el regalo que vamos a hacer. ¿Usted tiene a la mano las tarifas que damos para todas las personas que entren al diplomado? Sí, doctor. Para todas las personas está por valor de 1.423.500 para el público general. Ok, Para los conciliadores en equidad, nosotros tenemos siempre una tarifa especial que es por valor de 423.500. Con este gran regalo que la Corporación Intermediaria y su Centro de Conciliación Solucionar quiere darle a los conciliadores en equidad, quedaría por un valor de 211.750 pesos. ok. Conciliadoras y conciliadores en equidad que me escuchan. Este diplomado tiene un costo para el público en general de un salario mínimo a precio de hoy, 1.423.000. Si alguien lo va a hacer el año entrante, súmele el 23.7% que autorizó generosamente el doctor Petro, nuestro presidente Petro. O sea, el año entrante, este diplomado ya no vale 1.423.000. Este diplomado va a valer alrededor de 1.800.000 pesos porque el subsidio de transporte es algo así como de 200.000 pesos. Así que el año entrante a una persona particular, a un abogado, a un particular que lo quiera hacer, a cualquier profesional, le vamos a decir vale 1.800.000. Para los conciliadores en equidad siempre le hemos dado un 50% de descuento. Es decir, para un conciliador en equidad el año entrante quedaría en 900.000 pesos. Hoy, para estos 49 conciliadores en equidad que están aquí conectados, el regalo que queremos darle es, les vamos a dar sobre el 50% que ya les habíamos dado, les vamos a dar un 50% adicional. Quiere decir que usted puede hacer este diplomado de 140 horas por 211.000 pesos. Por una razón, porque solo me interesa una cosa, que ustedes amplíen sus conocimientos, que ustedes sean mejores conciliadores y porque toda la información que le damos a los abogados conciliadores en derecho también les sirve a los conciliadores en equidad. Igualmente, obviamente, les damos su cartón de que cursaron el diplomado de conciliación en derecho, pero dejo claro que no podrá ejercer la conciliación en derecho. Usted seguirá pudiendo ejercer la conciliación en equidad. Pero voy a dar una cosa adicional, porque quiero que lo hagan y que lo hagan todos los conciliadores de Colombia en la medida de las posibilidades. Voy a dar una cosa adicional, doctora Shirley, lo voy a probar aquí en la grabación para mis amigos conciliadores en equidad de todo el país. Si hay alguien
que no puede pagar los 211 en una sola cuota. Autorizo a que lo pague en dos cuotas. 105.500 pesos para que inicie y para que le habiliten el usuario y los otros 105.500 a los 30 días. Por favor, el que quiera más, que le piquen caña. Si de aquí, de 49 no hay por lo menos 40 inscritos, no estamos en nada. Así que, ojo a esto, a lo que voy a decir. Este diplomado tiene una cosa bien importante. Es un diplomado en el que usted avanza a su ritmo. ¿Qué quiere decir? Todo el diplomado está colgado en una plataforma y usted le vamos a habilitar un usuario, usted entra a la plataforma y cada clase tiene el video de un profesor y cada clase tiene una evaluación y usted va avanzando a su ritmo. Tenemos un funcionario público que lo hizo en cuánto tiempo, Cherlik, el que estaba haciendo pasantías esta semana. En mes y medio, doctor. Tenemos un funcionario público que se va a graduar en estos días que lo hizo en mes y medio, pero usted lo puede hacer en 2 meses, en 3 meses, porque la idea es que usted ingrese a la plataforma cuando usted quiera. Si el 31 de diciembre a las 2 de la mañana usted está muy aburrido y no tiene sueño, puede ingresar el 31 a las 2 de la mañana. Si el 1 de enero usted se levantó temprano, está desvelado, puede entrar el 1 de enero a las 6 de la mañana, a la hora que quiera. Pero adicionalmente, si usted no es muy diestro con la tecnología, le vamos a pedir a la doctora Laura Romero que reúna un grupito de los inscritos con este súper descuento y les enseñe cómo manejar la plataforma, cómo avanzar en el diplomado, porque aquí solo hay una intención, que usted lo haga. Aquí la intención no es plata y le voy a decir por qué no es plata. Uno, porque con esos 211 nosotros lo que tenemos que pagar son los costos de la plataforma. Con esos 211 tenemos que pagarle a los profesores que hicieron videos. Con esos 211 tenemos que pagarle a los profesores que mandaron material. O sea, esos 211 no cubren ni siquiera los costos. Lo hacemos sencillamente por amor a la labor que ustedes hacen y por una razón, porque la verdad tenía la ilusión de que pudiéramos darles un regalo de fin de año y tenía la ilusión de que ustedes pudieran acceder a una cosa real. Y esto es real, el diplomado ya está colgado en una plataforma que se llama Q10 y está al servicio de conciliadores en derecho y también esa información les puede servir a ustedes. Cualquier duda que ustedes tengan, le voy a pedir que se pongan en contacto con la corporación intermediar. La corporación intermediar solamente cerrará el día 31 mañana y el día primero. A partir del 2 de enero, viernes 2, los funcionarios de la corporación regresan. Muy importante para este tema, por favor, que Shirley, ¿hay registro de asistencia? Sí, doctor, justamente iba también a comentarles otra cosa que creo que también los emocionará mucho para tomar este diplomado y es el hecho de que tenemos clases asincrónicas mensualmente para resolver todas las inquietudes que tengan respecto de las clases que vayan observando. Esto también es algo que espero que los motive mucho a tomarlo. Ya algunos de los conciliadores en equidad lo han realizado y nos están recomendando en el chat, como por ejemplo nuestro estudiante Jaime Velázquez. Muchas gracias, Jaime. Y adicionalmente, pues les dejo nuestro número de contacto para que nos escriban inmediatamente y podamos realizar el registro. También les dejo el formulario de asistencia, nuevamente lo envío y allí esperamos pues que todos ustedes participen para poder arrancar el diplomado el próximo año. Bueno, el Quiero, 2 de enero. quiero contarles algo. Adicionalmente a las clases sincrónicas, no asincrónicas, sino sincrónicas. Las clases asincrónicas son las que están colgadas en la plataforma. Las clases sincrónicas son las que van a tener conmigo. Entonces yo me conecto con ustedes una vez al mes y les resuelvo todas las dudas de las clases que ustedes tengan. Yo me conecto una vez al mes con ustedes y durante 2 horas resuelvo todas las dudas que tengan. Pero adicionalmente,
tienen otra cosa importante y es que una vez terminen el diplomado tienen derecho a entrar a todas las audiencias de conciliación que quieran para que ustedes vean cómo los conciliadores en derecho hacen las audiencias de conciliación y de manera que ustedes puedan ver cómo lo hacemos nosotros y qué cosas les pueden servir a ustedes y qué cosas no. Alguien está preguntando medios de pago, los tenemos todos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Nequi, Plata, todo. Como dijo ese señor de la propaganda, de una propaganda que había de tapetes, apúrense que estoy botado. Así que aprovechenme y les digo una cosa, no me he tomado ni un solo trago, lo que estoy tomando es agüita. Así que estoy en mis cinco sentidos y esto está siendo grabado. Así que aprovechenme hoy, antes de que cierren el año, por favor comuníquense con la Corporación Intermediar. Doctora Cherlik, yo me voy a retirar porque tengo otro compromiso, pero quiero cerrar diciendo lo siguiente. Amigos, conciliadores y conciliadoras en Equidad de Colombia. Quiero desearles una feliz Navidad. Quiero decirles que es para mí un orgullo ser su docente. Es para mí un orgullo contar con personas tan honorables como ustedes. En días difíciles para el país, solamente me queda la esperanza de que exista gente como ustedes, voluntarios que le sirven al país sin esperar nada a cambio. Si ustedes no existieran en este país, realmente este país no sería nada esperanzador. La esperanza de este país está en ustedes, personas voluntarias que sirven sin esperar nada a cambio. Así que por eso hacemos lo que hacemos y damos lo que damos. Detrás de esto no hay ningún interés económico, solamente hay un interés de que ustedes se sigan acercando a la corporación, sigamos construyendo comunidad y cada día sean mejores y mejores conciliadores. Que Dios en el 2026 les ayude en cualquier necesidad que puedan tener. Y ante todo, les deseo muchas bendiciones para el 2026. Todos tienen mi número telefónico. Los que no tengan mi número telefónico, autorizo a Cherlik a que lo coloque en el chat. Yo siempre lo he dicho, mi número telefónico lo tiene todos los conciliadores aquí del país. Yo no tengo problema con dar el número telefónico a todo el mundo. Y recuerden, que yo sigo prestando el servicio de voluntariado al que me comprometí desde hace muchos años. Y es que si usted sigue sirviendo a su comunidad de manera voluntaria, yo sigo siendo su servidor en materia de conciliación en equidad, solo en conciliación en equidad de manera voluntaria. Si usted me manda una pregunta por audio, pregunta, no podcast, a través del WhatsApp, yo le respondo su pregunta sin cobrarle absolutamente nada, solo en temas de conciliación en equidad. Conciliadores y conciliadoras en Equidad de Colombia, les quiero hacer una invitación para cerrar. Por favor, enciendan toda la cámara y tomémonos una foto antes de que termine el 2025, porque yo sí quiero tener esta foto de recuerdo. Ojalá, Cherlik, quiero que esta foto se mande a imprimir y se coloque en la corporación intermediar en un lugar muy visible, porque aquí está la gente honorable de Colombia. Prenda por favor la cámara y Shelly, cuando hayas tomado la foto, por favor me avisas. ¡Qué bueno era Irma! Irma Torres. Está más canosa que yo, Irma. Está más canosa que yo. Me estás ganando, Irma. Claudia Janet, Luis Enrique, por favor, encienda la Casita. cámara. Camilo, ya encendió la cámara. Qué bueno, Irma. Mire, con Irma nos conocimos desde chiquiticos. Cuando ella todavía no tenía pelo y yo tampoco, desde chiquiticos, desde bebés nos conocemos. Qué bueno, Irma, bueno, qué bueno que toda la gente esté encendiendo la cámara. Shelly, cuando hayas tomado la fotografía, por favor nos indicas. Listo, doctor, ya tomé la Nosotros aquí fotografía. en Cali. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan unas felices fiestas, Doctor celebren porque ustedes Gordillo. se lo merecen. Gracias, Doctor doctor. Gordillo, Buenas nosotros tardes. en Cali. Igualmente, doctor. Hasta Gracias. luego para todos, muchas gracias. Cualquier cosa Chao, ya está el chao. enlace de asistencia y nuestro número. Estamos súper atentos. Muchas Llamen a gracias. Shelly para el diplomado.
Feliz año Chao, para chao. todos. Gracias, feliz año, chao. Hasta luego a todos. Chao. Gracias y bendiciones para todos. Feliz año, próspero año nuevo. Feliz. Nos vemos dentro de Doctor, un muchas año. gracias por todas sus enseñanzas que he recibido durante muchos años, altamente agradecida. Ha sido invaluable su capacitación. Bueno, a todos muchas gracias. No olviden, por favor, diligenciar el formulario de asistencia para así nosotros saber qué personas fueron beneficiarias de pues de este gran beneficio que pues bondadosamente la corporación les quiso dar. Allí les dejo el formulario de asistencia y también les recuerdo nuestro número de teléfono para que nos escriban y podamos concretar este regalo que les queremos dar. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Cualquier duda, inquietud que tengan respecto de sus temas de conciliación, bien estamos a su disposición. Feliz resto de año, de lo que nos queda y que la pasen muy, muy bien. Hasta luego, que tengan muy buen día. Bendiciones. Gracias. Bendecido día. Nos